los contenidos de los líquidos, tanto intersticial, plasma y intracelular. Recordando ahí en esas composiciones, 5%, 15% y 40% para completarnos el 60% que debe de haber en un adulto normal en contenido de líquidos. Ya también comentamos la disposición de los líquidos en el recién nacido, en el desnutrido, en el obeso y en la paciente femenino, en sus distintos porcentajes para calcular el peso de agua en un peso corporal total. Haciendo un ejercicio rápido, ¿quién me dice si un recién nacido pesa 4 kilos? ¿Cuál sería su peso en agua? Si pesa 4 kilos. Serían 3.2. 3.2 kilos, correcto. Acuérdense que esto ya manéjenlo un poquito más rápido, acordándose nada más de los porcentajes. Dijimos, doctora, que el porcentaje del recién nacido, ¿de cuánto es? De 4 kilos. No, pero el porcentaje de agua. Es el 80%. 80%. Por eso, 4 por 8 es 32 y 3.2 kilos sería el contenido de agua. Que esto ya no se les pase. Ya después vamos a ver también una formulita para sacar cuál es la necesidad básica de agua de un adulto o de cualquier persona, niño, joven, y cuál sería su necesidad básica de líquidos que necesitaría en 24 horas. Necesidad básica sin considerar las pérdidas como lo hemos comentado. Ya luego vemos esa formulita, ya la repasamos. Entonces vamos a continuar. Adelante. Continuando, vamos a empezar con las anomalías del potasio. El consumo alimentario de promedio de potasio es casi de 50 a 100 miliequivalentes por día, el cual en ausencia de hipopotasemia se excreta sobre todo por la orina. Los límites de potasio extracelular son estrechos, principalmente por excreción renal del mismo, la cual puede variar de 10 a 700 miliequivalentes por día. Aunque solo el 2% del potasio total del cuerpo se encuentra en el espacio extracelular, esta cantidad pequeña es decisiva para las funciones cardíaca y neuromuscular y por consiguiente incluso los cambios mínimos pueden tener efectos importantes en la actividad cardíaca. Diversos factores como el estrés quirúrgico, lesiones, acidosis y catabolismo hístico van a influir en la distribución intracelular y extracelular del potasio. En la cuestión de hiperpotasemia se va a definir como una concentración sérica de potasio mayor de los límites normales de 3.5 a 5 mil equivalentes por litro y se debe a un consumo excesivo de potasio, aumento de la liberación del potasio de las células o deterioro de la excreción renal. Las causas de anomalías del potasio en hiperpotasemia es el incremento del consumo, complementos de potasio, transfusiones sanguíneas, carga, como también destrucción endógena, hemólisis, rabdomiólisis, no sé cómo se pronuncia bien, lesión por aplastamiento, hemorragia del tubo digestivo y entre otras. También por diuréticos ahorradores de potasio e insuficiencia renal. Muy bien, aquí doctora, sí. Ya vimos el consumo de sal. ¿Cuánto dijimos que era al día para una persona? El Es consumo de de sal. 50 a 100 mil equivalentes. ¿Cuánto? No. ¿Cuánto, doctor? Son de 3 a 5 gramos al día. De 3 a 5. Exacto, Villalón. De 3 a 5 gramos de sodio, de sal. ¿Y en el potasio, de cuánto nos comentó la doctora? De 50 a 100 mil equivalentes. De 50 a 100 mil equivalentes. Los valores promedios de potasio va a ser de 3.5 a 5. Ahorita ya nos comentaste que cualquier variación, por pequeña que sea, puede traer consecuencias graves. En el sodio es un poquito más tolerado, pero en el potasio, el líquido extracelular,
que tiene estos valores fuera de la célula, sí nos trae sintomatología. ¿Cuáles son las principales causas de aumento del potasio en sangre o en líquido intersticial o plasma? Pues es estas que aquí nos estás comentando. Pese a un incremento en el consumo, quiere decir que si yo tomo mucho potasio, elementos que tengan mucho potasio, pues tengo el riesgo de llevar a una hiperpotasemia. Si me ponen sangre, va a llegar a una hiperpotasemia. Si me ponen la cuestión de la hemólisis, que es precisamente también por transfusiones sanguíneas, la destrucción endógena, la radiomiólisis, ¿a qué se refiere? Creo, doctor, que es cuando Sí. hay un defecto en las células musculares. ¿Sí es algo? Uh-huh. Exacto. ¿Qué más, doctor? ¿Por qué puede haber una radiomiólisis? ¿Por lesión? Exacto. Esos pueden darse por aplastamiento, ahí lo menciona, puede haberse dado por actividad tumoral, también puede haber una radiomiólisis, y por ejemplo, en fechas pasadas, no sé si recuerdan ustedes cuando la inseguridad, a la gente le daban lo que se conocía como tablazos, a algunos de ellos, y a muchos de ellos llegaron a morir. Y no murieron tanto porque les dolieran mucho los tablazos, sino porque cada tablazo estaba haciendo un traumatismo directo sobre la masa muscular. Y ese traumatismo directo estaba destruyendo células. ¿Y qué dijimos del potasio en la primer clase que vimos? El potasio se encuentra en cantidades grandísimas, ¿dónde? Intracelular. Intracelular, exacto. El potasio está en una cantidad exagerada intracelular, mientras que fuera de la célula está en valores pequeños. Entonces, si hay una destrucción masiva de muchas células, ¿qué es lo que va a pasar? Se revienta la bolsa de potasio, sale a la sangre y eso es mortal. No vamos a poder manejar nosotros, a pesar de que vemos aquí que el riñón también es el que ayuda a manejar la excreción, pero no va a ser alto como en el sodio. En el sodio sí logramos sacar miles de miliequivalentes de sodio, hasta 5,000 miliequivalentes de sodio por medio de la orina, pero por el potasio no vamos a poder eliminar todo eso. Por eso algunos pacientes requieren urgentemente una hemodiálisis para poder tratar de ayudar a que estos elementos que van en un momento dado por decirlo así, no es el término, pero es una intoxicación de potasio en sangre que nos va a causar una hiperpotasemia, pero esto para que nos entendamos mejor, ese potasio liberado de esas bolsas ricas en potasio, que son las células, pues va a ser lo que nos lleve a una hiperpotasemia y a la muerte. Definitivamente, arritmias cardíacas, paro cardíaco, y eso nos va a llevar a la muerte al paciente. ¿Qué otros aumentan la hiperpotasemia? Aquí está, la acidosis, la hiperglucemia, el manitol, que también es el que extrae líquido a las células, es un tratamiento que puede ser usado en caso del edema cerebral, pues también nos puede llevar a una hiperpotasemia. Y también el deterioro de la excreción, como son, hay diuréticos que son ahorradores de potasio, y los diuréticos comunes, como son la furosemida, pues ese no es ahorrador de potasio, pero algunos otros, como la espironolactona, esa sí va a ser ahorradora de potasio. La insuficiencia y la falla renal, pues también, en el momento en que el riñón no pueda realizar su función, pues no va a poder eliminar el potasio y eso nos va a causar un incremento en los valores de potasio. Entonces, ahorita ya tenemos el contexto, por qué el potasio con elevaciones mínimas puede ser y cómo una hiperpotasemia fácilmente se puede dar. En la transfusión sanguínea, al momento que nosotros realizamos transfusión sanguínea, los glóbulos rojos, que son las células que van en una transfusión, también hay plaquetas, también las plaquetas son ricas en potasio, también los glóbulos rojos son ricos en potasio.
Cuando nosotros transfundimos una sangre, en esa sangre van glóbulos rojos que tienen una vida media de 45 días promedio, que por eso la sangre dura ese tiempo. 45 días quiere decir que hay unas formas de glóbulos rojos que apenas están jóvenes, apenas están naciendo. Hay otras que llevan 10 días, hay otras que llevan 20, hay otras que llevan 30, pero hay muchas que llevan 40 o 45 días. ¿Y qué va a pasar con esos glóbulos rojos que ya tienen 45 días? Pues ya son glóbulos rojos, por así decirlo, seniles. Quiere decir que esos glóbulos rojos se van a destruir. Por eso a veces en algunos pacientes nosotros procuramos decir, aplicar sangre fresca, porque es sangre que sea recién obtenida, porque así vamos a tener la garantía de que mayor número de glóbulos rojos van a ser jóvenes. En cambio, si nosotros ponemos una sangre que ya tenga 45 días en espera para poner un paciente, pues ya va a ser una sangre que no nos va a ser muy útil, porque ya esa sangre, los glóbulos rojos útiles, muchos ya murieron y otros están ya por terminar todos. Entonces, esos valores son los que habría que confirmar. Cuando nos falta oxígeno, pues necesitamos glóbulos rojos jóvenes. Cuando es nada más sangre, como las soluciones cristaloides o otros para subir el volumen, para que el paciente no esté en hipovolemia, pues podemos transfundir la sangre que en el tiempo que sea. De cualquier manera, algo nos va a ser útil para mejorar la presión arterial, aunque no nos va a ser útil para el transporte de oxígeno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. No, Muy bien. Adelante, doctora. En hipopotasemia, esta alteración es mucho más común que la hiperpotasemia en el paciente quirúrgico. Las causas pueden ser consumo inadecuado, excreción renal excesiva, pérdida de potasio en secreciones patológicas del tubo digestivo, como en el caso de la diarrea, fístulas, vómito o gasto nasogástrico alto, o desplazamiento intracelular, como se observa en la alcalosis metabólica o en el tratamiento con insulina. Y tenemos una tablita que nos muestra las causas de hipopotasemia, en las que, bueno, también se encuentran los fármacos y pues las que ya había mencionado relacionadas con pérdidas gastrointestinales. Muy bien. Aquí en la hiperpotasemia, pues nosotros debemos, hipopotasemia, perdón, como dicen, es la más frecuente en el paciente quirúrgico. Acuérdense que el paciente quirúrgico, pues todo va a depender de la cirugía que vamos a hacer, del tiempo que lo vamos a tener internado, que la mayoría de las veces son 2 o 3 días de internamiento, no se requiere mucho, pero cuando es un paciente complicado o una reinstalación de tránsito intestinal, pues a veces sí nos podemos llevar 3 días previos y 7 días posteriores a la cirugía. Ya estamos hablando de 10 días. Entonces, en esos casos sí debemos de nosotros tener un cálculo adecuado de las necesidades de potasio que pueda tener un paciente y cubrírselas, puesto que el potasio no viene en las soluciones, no viene en la nutrición parenteral y toda esa tenemos que aplicárselo por medio de ámpulas de potasio, cloruro de potasio, que generalmente las ámpulas que se manejan en hospitales de 20 miliequivalentes cada ámpula. Y de ahí debemos de hacer el cálculo de acuerdo a las necesidades del paciente. Por ejemplo, si serían 20 miliequivalentes, ¿cuánto dijimos que eran las necesidades de potasio en un paciente? De 3.5 a 5 mil equivalentes por litro. ¿De cuánto, doctora? De 3.5 a 5 mil. De potasio. de 100 a Son 1000. de 50 a 100 mil equivalentes. De 50 a 100 miliequivalentes. Entonces, para no caer en la hiperpotasemia, en un paciente normal, si la ámpula trae 20 miliequivalentes, ¿cuántas le podemos poner mínimo? Mínimo, no máximo. ¿Cuántas ámpulas le tendríamos que poner? ¿Cuánto tiene cada ámpula? 20 miliequivalentes. 2. No, 3.
Exacto, el mínimo 3, porque con 3 estamos pasando 60 miliequivalentes. Si las soluciones en líquidos, ¿cuánto debemos de pasar en líquidos a una persona? ¿Cuánto dijimos cuando vimos líquidos? ¿Cuánto debe ser el líquido ingerido por vía oral? Esto parte es un repaso de lo que hemos visto, ¿eh? ¿Cuánto es de líquidos para una persona de 60 kilos? Por ahí nos pasaron un cuadro, nos vimos. ¿Era de 1000 a 2000 mililitros? Hasta 2000 mililitros, exacto. De 1500 a 2500 mililitros. Promedio, 2000 litros de líquido, 2500 de líquido. Entonces, un paciente adulto, para ponerle los líquidos cuando lo tenemos en ayuno, le podemos poner 1000 mililitros cada 8 horas. Y a esos 1000 mililitros le vamos a agregar 20 miliequivalentes de potasio. Aquí ya estamos viendo por qué lo estamos agregando así. ¿Por qué? Por las necesidades de potasio que deba de tener el paciente. Y si nosotros hiciéramos el cálculo del cloruro de sodio o de la solución de cloruro de sodio que están al 0.9%, pues ya nosotros veríamos también por qué las soluciones vienen de esa manera, para que nosotros podamos dar los requerimientos de sodio, que son de 3 a 5 gramos en general, no es en miliequivalentes. Y por eso sabemos nosotros cuántos gramos estamos pasando de sodio. Si la solución es al 0.9% del cloruro de sodio, pues ahí sabemos cuántos gramos pasamos en un litro de solución. Y eso nos tiene que dar a los requerimientos de sodio de 3.5 a 5 gramos de sodio que debemos de pasar. Y en el potasio, pues serían 60 miliequivalentes, agregando 1 litro de solución fisiológica, 1 litro de solución glucosada, otro litro de solución fisiológica, y agregar una ámpula de 20 de tantos mililitros de cloruro de potasio, que sabemos que son 20 miliequivalentes, para que nos cubran los 50 miliequivalentes diarios que debe de tener una persona. Si las soluciones, por algún motivo, el paciente está perdiendo más líquido o está orinando mucho, está en una fase poliúrica, pues nosotros le podemos poner 4 litros de solución, 1 litro cada 6 horas. Y si lo ponemos así, pues también le podemos poner una ámpula de potasio cada 6 horas, que así estaríamos administrando 80 miliequivalentes de potasio y que estamos dentro de las consideraciones normales de los requerimientos de un paciente adulto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, doctores? No. Muy bien, adelante. Adelante, doctor. Ok. Bueno, aquí tenemos una tablita que va a ser muy repetitiva en diapositivas siguientes, pero aquí nos muestra en el ejemplo del potasio qué es lo que pasa en cada aparato cuando hay un incremento o una disminución de los valores séricos. Por ejemplo, en el gastrointestinal, cuando hay un incremento, se puede presentar náuseas, vómito, cólicos, diarrea. En el ámbito cardiovascular, una arritmia o un paro. Y cuando hay disminución de los valores a nivel gastrointestinal, puede haber hilio y estreñimiento, y en cardiovascular puede haber un paro. También aquí incluye el neuromuscular, y en alteración va a haber debilidad, parálisis, insuficiencia respiratoria, y cuando hay una disminución, va a haber disminución de los reflejos, fatiga, debilidad o parálisis. En las anomalías del calcio, la mayor parte del calcio en el cuerpo se encuentra en la matriz. Pasamos la anterior, doctora. Sí. Aquí hay una situación que hay que observar. Habíamos visto también las manifestaciones en estos mismos sistemas, incluso en la piel, cuando había alteraciones de líquidos o cuando había alteraciones de sodio. Ya en las gráficas anteriores, luego dan un repaso ustedes a todas esas manifestaciones. Las manifestaciones van a atacar los diferentes aparatos. Generalmente en este tipo de electrolitos, pues los grandes grupos que más se alteran son el gastrointestinal, el neuromuscular, el cardiovascular y el renal. Así vienen en todos. Entonces, hay por baja y por alta concentración. Aquí tenemos las de potasio con bajas y con altas.
En el caso gastrointestinal, si ustedes ven, una baja nos va a provocar diarrea. Una alta nos va a provocar distensión abdominal y nos va a provocar un hilio. O sea, quiere decir que el intestino está paralizado. Y ahí, pues es lógicamente, si la baja nos da diarrea, pues las altas no va a estreñir. Entonces, ahí es lo lógico en ese sistema. En lo neuromuscular, pues vemos la debilidad, la baja, la parálisis, la insuficiencia respiratoria. Y en la alta también hay debilidad, pero hay disminución de los reflejos y también hay parálisis. Ahí no hay, si ustedes ven, tanto en la baja como alta van a tener problemas neuromusculares parecidos. Pero también en el cardiovascular, si nosotros vemos lo que les había comentado, un incremento de los valores, pues nos va a dar una arritmia, primero una arritmia y luego nos da un paro. Pero en la disminución del potasio también nos va a dar paro. Y si se acuerdan ustedes, en las alteraciones del sodio, también cuando llega en el sistema nervioso central, que es donde están las principales manifestaciones de hiperpotasemia, hipernatremia y hiponatremia, pues a final de cuentas nos va a dar convulsiones y estado de coma en los dos aspectos. Aquí la otra ventaja de los otros electrolitos, como es el magnesio y como es el calcio, aquí vemos en el magnesio también las diferencias que nos va a dar las altas de magnesio y las bajas de magnesio. Por ejemplo, en los pacientes, por eso en los pacientes con eclampsia tienen crisis convulsivas. El estado de la eclampsia nos lleva a una baja en el valor de magnesio y por eso va a haber crisis convulsivas. Aquí están marcadas, va a haber tetania, temblores musculares y convulsiones. Y el tratamiento de la eclampsia es precisamente administrar sulfato de magnesio. Entonces, este es otro dato que nos puede ayudar. En el gastrointestinal, el alta nos va a llevar náuseas y vómitos. En la baja no lo vamos a referir datos importantes en el gastrointestinal. Y en el cardiovascular, pues tenemos la hipotensión y el paro, en el caso de una hipermagnesemia. Y en el caso de una hipomagnesemia, pues vamos a tener arritmias. El del calcio, aquí están los datos principales. La anorexia, las náuseas, el vómito, el dolor abdominal, la debilidad, la confusión, estado de coma, hipertensión, arritmia, poliuria y también la polidipsia nos va a dar demasiada sed, las elevaciones importantes del calcio. Las bajas de calcio pues nos va a dar los calambres, el espasmo carpopedálico, nos va a dar también convulsiones y nos va a producir una insuficiencia cardíaca por falla de la bomba de corazón, que es cuando tenemos una hipocalcemia severa. Entonces, algunos datos así para orientarnos nada más, las principales alteraciones que hay en los aparatos, de acuerdo a los valores de electrolitos en sangre. Ya vimos ahorita cuáles son los valores normales del potasio, que son del sodio, que son 142, del potasio 3.5 a 5. Vamos a ver del magnesio, cuál es el valor normal del magnesio y del calcio también. Ya cuando lleguemos al tema de estos dos, para luego ir haciendo un análisis general y ya después ir complementando todos estos datos, que son importantes porque son los datos que obtenemos cuando nosotros pedimos electrolitos séricos en sangre. Nos van a dar los valores y nosotros sabremos interpretar si es una hipo o una hiper de cualquiera de ellos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. No, doctor. Muy bien. Adelante, doctor. En las anomalías del calcio, la mayor parte del calcio en el cuerpo se encuentra en la matriz ósea y solo al menos de 1% está contenido en el líquido extracelular. El calcio sérico lo vamos a encontrar distribuido en tres formas. Uno es unido a las proteínas en un 40%, unido con fosfato y otros aniones en un 10% y ionizado en un 50%. En la cuestión ionizada, esta es la que nos va a determinar la estabilidad neuromuscular
y es susceptible de valorarse directamente. El consumo diario del calcio es de 1 a 3 gramos por día y la mayor parte se excreta por vía intestinal y la excreción urinaria es relativamente baja. En la hipercalcemia se va a definir como un valor sérico de calcio mayor de los límites normales de 8.5 a 10.5 miliequivalentes por litro o un incremento de la concentración del calcio ionizado por arriba de 4.2 a 4.8 miligramos por 100 mililitros. Entre los síntomas que varían con la gravedad se va a encontrar las alteraciones neurológicas